Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, En finanzas personales. Muy buenas noches, Jessica. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Marilena. Un placer estar con ustedes nuevamente. Jessica, se habla que un 60% de los mexicanos gastamos más en fin de año y esta cuesta de enero pues es compleja. ¿Se puede hacer algo para equilibrar nuestras finanzas personales? Sí, Marilena. Normalmente justo vivimos enero un año tras otro con esta preocupación, estrés de la gente que pues le gana la emoción en diciembre, gastan de más y pues hay que ajustar el ingreso a las deudas que se generaron en el año anterior. Pero lo que he visto muchas veces, Marilena, es que lo que hace más pesado esta cuesta de enero es el tema emocional, o sea, la angustia, la preocupación y muchas veces la culpa que genera haber malgastado un mes antes y ahora estar justos de dinero. Claro, hay que ponerle atención al dinero y si quieres ahorita hablamos más sobre eso, pero lo que sí quiero que la gente escuche, sobre todo estas personas que están pasando la cuesta de enero, que lo primero que recomendamos hacer es que no se culpen, no se estresen. De todos modos, el dinero que tienen ahorita no va a cambiar si se estresan, entonces más vale usar bien la energía y no estar malgastándola también. Jessica, muy buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y en qué debemos de priorizar? ¿Qué es lo que tenemos que tomar como lo principal para cubrir y pagar en esta cuesta de enero? Sí, Romina, pues normalmente lo que yo recomiendo es llevar un presupuesto mes con mes de cuáles son tus gastos más básicos. Si hay gente que ha malgastado en diciembre, muy probablemente no tenga un presupuesto ya diseñado. Entonces, lo que recomiendo ahorita es enfocarte en los gastos básicos que mantienen tu vida, tu familia o tu negocio avanzando. Primero, cubrir esos gastos para que después, cuando venga febrero, marzo o tengas otro ingreso adicional, puedas poner en orden las deudas o lo que malgastaste en el mes anterior. Pero sí es muy importante ponerle atención al dinero, porque en enero normalmente la gente tiene menos para gastar. Entonces, si no eres intencional en elegir a dónde va cada uno de tus pesos en enero, probablemente esta cuesta la largues unos 2 o 3 meses más. Entonces, para contestar tu pregunta, Romina, los gastos básicos que mantienen tu vida, tu negocio y tu familia avanzando y poner atención en dónde estás gastando ese dinero. Jessica, ¿cómo hacer un plan básico para equilibrar nuestras finanzas? Porque a veces abre la computadora, haz un Excel. Cuando todo esto se viene complicando, tal vez los mexicanos no tenemos el tiempo en estos momentos para verdaderamente hacer una tabla muy estructurada. Sí, es muy buena pregunta. A mí lo que me gusta siempre recomendar es pues agarrar la libretita a la antigüita y tu lápiz, o la gente ya más joven, pues las notas en el celular. Y ahí apuntar cuáles son los gastos básicos que necesito cubrir, que es alimentación, casa, vestido, todos estos gastos básicos, y poner, o sea, saber exactamente cuánto es. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que en todos estos gastos necesitas dedicar 5,000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces ya sabes en tu mente que los primeros 5,000 pesos que entran a tu cuenta o que te pagan van a cubrir esos gastos. Y ya no es sentir esta angustia de, híjole, me alcanzará para pagar esto, o llega algo que te emociona y quieres comprar, pero todavía no has pagado tus 5,000 pesos base. Entonces te ayuda a generar conciencia. Y tan fácil como eso, agarrar una libreta y apuntar lo que siempre pagas, lo que sabes que pase lo que pase, vas a tener que hacer ese gasto, tenerlo siempre muy presente. Jessica, me llama la atención este tema de la facilidad, porque hay que reconocer que es una facilidad que ofrecen los bancos del pago mínimo. En esta cuesta de enero, ¿es conveniente utilizarla o hay que tratar de pagar más del mínimo? Porque si nos apegamos a esto, nos podemos afectar más que beneficiar por los intereses. Es correcto, sí. Si hablamos desde el punto de vista financiero matemático, pues sí, siempre voy a recomendar que pagues más que el mínimo, porque si no los intereses te comen. Ahora, es importante mencionar, Romina, que en el tema de dinero, en tema financiero,
las emociones juegan un papel súper importante, porque todos sabemos que tenemos que gastar menos de lo que ganamos, pero mucha gente no lo hace, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la emoción se involucra. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si en este mes en verdad sientes que el agua ya te pasó el techo, pues sí, permítete pagar solo el pago mínimo sin remordimiento, pero sabiendo que el demás dinero, o sea, lo demás que tienes es para pagar tus gastos fijos o hacer un buen uso de tu dinero. Lo que no se vale es hacer el pago mínimo y seguir malgastando todavía en enero. Ahí lo que me gusta mucho hablar, Romina, es sobre esta conciencia financiera. Ponerle atención al dinero gastando de manera intencional y no gastar y después pensar a dónde se fue el dinero. Jessica, si tenemos deuda tanto de tarjeta de crédito como tarjeta departamental, ¿cómo hacer y cuál tendríamos que estar amortizando más rápido? Ok, también siguiendo esta regla de poner atención a las emociones cuando se trata de pagar, lo que yo recomiendo siempre es ponerle más a la deuda más pequeña. Por ejemplo, si en la tarjeta de banco debes 1,000 pesos y en la departamental 2,000, entonces enfocarte en pagar primero la tarjeta de banco. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que llegues a pagar un saldo menor y cuando te quitas de encima una deuda, el impacto emocional es muy alto, así de, ay, qué bueno, ya solo tengo una deuda, aunque la deuda que tengas es más alta. Pero ese impacto emocional de haber logrado algo te ayuda a seguir avanzando. Entonces, mi recomendación es siempre trata de pagar primero la deuda más pequeña. Jessica, cuando hablamos de pagar más del mínimo, porque esa es una pregunta que nos han hecho muchas personas, ¿cuánto es más? ¿Un 20% más de lo que te marca el saldo mínimo? Obviamente esto depende de la disponibilidad económica que tenga cada persona, pero claro, ¿qué porcentaje más debemos de pagar o es lo conveniente? Lo conveniente, Romina, sería que pagaran el saldo que deben en el mes, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque eso no te genera intereses, eso te saca de la deuda. Ahora, no siempre es posible, pero sí lo menciono porque me gusta que la gente se lo lleve en la mente, porque de repente pagan, supongamos, 20-50% más del pago mínimo y sienten que ya lo están cumpliendo y entonces dinero que pudieron haber usado para pagar esa tarjeta lo dedican a otro gasto. Entonces, sí, lo ideal es pagar lo que se debe en la tarjeta cada mes para no generar intereses. Ahora, si esto no es posible, y otra vez hablamos de la conciencia financiera, de en verdad ponerle atención en qué estás gastando, si después de haber hecho esta conciencia financiera sientes que no es posible pagar el saldo completo, sí, vamos a empezar a ponerle el 20%. Y si todavía sientes que puedes más, pues vamos a ponerle 40%. Y ese ejercicio va a depender de cada persona, de en verdad cuánto puedes destinar para salir de deuda. ¿Y por qué es importante que salgas de deuda? Porque mientras tú debas, el dinero que ingresa no lo puedes gastar. O sea, si tú le debes a alguien, es una obligación de pago. Y cuando tú recibes un ingreso, ese dinero sientes que no es tuyo. Porque si te entran 100 pesos y debes 20, pues la verdad es que esos 100 pesos que entraron no son tuyos. ¿Por qué? Porque tienes que pagar. Entonces, habiendo dicho esto, sí, 20 y si no 40%. Jessica, ¿se vale adquirir una deuda para amortizar, para pagar otra? Híjole. Ahí va de caso en caso, Marilena. Si es una emergencia, si en verdad va a haber una consecuencia muy grande, sí se vale, pero en verdad hay que evaluarlo. Mi recomendación es no, preferentemente no, porque esos he visto, ¿no? Con clientes que se vuelve como una adicción o un círculo vicioso de, bueno, pues saco de aquí para pagar acá, pero en verdad ese dinero no es tuyo. Ese dinero que estás volviendo a pedir prestado no es tuyo, es incrementar tu deuda. Entonces, solo en casos en donde la consecuencia es muy alta, sí lo recomiendo, pero en regla general sería un no. Mejor enfócate en cómo puedes generar un ingreso adicional. Perfecto, pues sí, no hay que tapar un hoyo y destapar otro porque eso puede tener consecuencias importantes. Gracias, Jessica Peña. Siempre útiles, siempre importantes estas recomendaciones. Ella es una experta en temas de finanzas personales y por supuesto que te vamos a seguir consultando a lo largo de este 2026 si así nos lo permites. Claro que sí, Romina, es un placer para mí poder compartir con ustedes. Gracias y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Los negocios en salud, dinero y amor.
seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Y cómo van a enfrentar la cuesta ahora las micro, pequeñas y medianas empresas en un entorno complicado de verdad en materia económica? ¿Cómo evitar cerrar un negocio? Para platicarnos de esto ya nos acompaña Guadalupe Hernández, Lupita Hernández, mejor conocida. Ella es socia, fundadora y directora de Hernández Castillo, Asesores Empresariales. Muy buenas noches, Lupita, qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina, María Elena. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches. Y ahora sí, platícanos. ¿Hay forma de evitar? ¿Hay algunas recomendaciones que puedas darle a las personas que nos escuchan y que tienen un negocio y que se están viendo muy apretadas en términos de gastos? ¿Cómo hacer para salvar al negocio y no cerrar? Sí, pues hay algunas estrategias que son muy importantes para tratar pues de evitar que la cuesta de los procesos de crisis se hagan más agudos y puedan llevar al cierre de los negocios. Yo diría pues es un consejo jurídico financiero y es el tema de realizar un presupuesto, prever cuáles son las obligaciones que se tendrán que afrontar durante todo este año en las estrategias de los ingresos. La recomendación inicial es poder realizar un presupuesto estableciendo cuáles son las obligaciones anuales de nuestro negocio, los posibles ingresos y estrategias a considerar para incrementar estos ingresos. Este presupuesto tiene que ir de la mano con varios aspectos jurídicos relevantes que muchas veces las pymes no tienen en cuenta por tema de ir resolviendo el día a día del propio negocio. El primer punto sería documentar las relaciones que tiene el negocio con sus proveedores y con sus clientes. ¿Para qué? Para establecer condiciones comerciales que puedan ser más favorables o incluso poder establecer plazos adicionales sobre relaciones jurídicas e ingresos que las pymes tengan el día de hoy. Esto mismo es recomendable con sus trabajadores y en general con todas las personas con las que puedan tener una relación jurídica. Esto por un lado nos va a garantizar esquemas de cobro que puedan ser mucho más fluidos, condiciones comerciales favorables y de esta manera vamos a poder tener cifras realistas en nuestro presupuesto. Muy importante considerar que hay que establecer con prioridad el cumplimiento de nuestras obligaciones, sobre todo fiscales y de seguridad social, porque el no cumplirlas en tiempo lo que nos va a acarrear pues es un tema de tener que afrontar recargos, tener que afrontar multas y pues los ingresos del negocio se pueden ver mermados significativamente con el pago de estos impuestos, ¿no? Es fundamental también que haya un gobierno corporativo si queremos que los negocios tengan acceso a fuentes de crédito, que de por sí pues es complicado para las pymes tener fuentes de crédito. Hay que recordar que las pymes y en general todos los negocios tienen obligación de probar sus estados financieros durante los 4 primeros meses de cada año calendario e ir teniendo este tipo de cumplimientos y de documentación le puede facilitar a estos pequeñas y medianas empresas tener acceso a fuentes de financiamiento o herramientas como el factoraje que permitan darles pues una mayor liquidez. Lupita, cuando se abre un negocio, cuando se tiene un negocio de apenas 1 año, 2 años, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen y por los que después tienen que cerrar las puertas estos negocios? Pues lo primero es una falta de planificación. La realidad es que se considera que se tiene una buena idea y esa idea se empieza a ejecutar sin que haya pues una prevalidación del mercado, de que la idea efectivamente sea aceptada, cuáles son tus barreras de entrada a esos negocios, si efectivamente tienes que tener previsiones pues sobre un proceso de arranque en lo que tu negocio se da a conocer, también la falta de registro de una marca. Son errores que tienen que ver con planificación porque empieza a ejecutarse el propio proceso de negocio y al final del día el emprendedor o las personas en lo general se van tomando o van afrontando ciertos problemas que están derivados de falta de una previsión pues anterior al arranque del propio negocio. Lupita, ahorita acabamos de platicar contigo sobre cómo evitar perder un negocio, bajar la cortina, pero ahora por la otra cara de la moneda, alguien que entre sus propósitos de este año es iniciar un negocio, emprender, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué tan fácil es en México abrir un negocio?
Pues dependiendo del mercado tienes ciertas trabas, pero lo que yo les diría es que primero justamente traten de informarse y de planificar cuál va a ser su estrategia comercial, entender si va a ser el negocio unipersonal y pueden acceder a ciertas herramientas como sociedades que incluso ya se pueden constituir en internet para negocios muy pequeños en donde existe una sola persona, pero nos dan mayor formalidad, o bien si va a ser un negocio en donde van a participar varios socios, es sumamente importante que exista un contrato o en su caso una sociedad en donde queden establecidos los derechos y obligaciones claramente desde el momento de arranque. Por supuesto es relevante saber si va a ser un negocio digital o un negocio físico, ya que en los negocios físicos pues existen diversas licencias o permisos que pueden tener que obtenerse previo a la operación. Entonces, sin duda es importante hacer primero un plan de negocio y contar con la asesoría de un contador, de un abogado que medianamente puedan pues establecer de manera muy concreta los pasos a seguir y a lo mejor allanarles el camino en los procesos o ciertos trámites que a veces son engorrosos para una persona que no tiene tanta experiencia. Lupita, hablas de un contador, de hacer un registro, pues supongo que notarial de la empresa e incluso de un abogado. A veces se consideran pues gastos al inicio que dice uno se los puede ahorrar. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan perjudicial para el desarrollo de una empresa puede ser esto? Es una pregunta muy importante porque en ocasiones hay ahorros malentendidos, ¿no? Hay gente que dice, ay, bueno, un amigo tiene una sociedad, le voy a copiar sus estatutos y con esos me presento al notario. Y la realidad es que cuando tú inicias tienes que establecer las bases, sobre todo si va a ser un negocio en donde invierten amigos, familiares o conocidos, en donde estén establecidas las reglas del juego sobre cómo va a operar la empresa, quién va a ser encargado de la administración. Si tú por ahorrar pues este dinero inicial decides no establecer reglas del juego claras, justamente estos procesos pueden acarrear conflictos entre los socios o problemas con autoridades por falta de cumplimiento de retos y trámites, y al final del día los ingresos que puedes ir obteniendo como parte de tu emprendimiento pues acabar destinándolos a resolver estos temas que de inicio no fueron previstos o incluso a que la pyme no continúe su proceso de vida. Recordemos que el 50% de las pymes muere durante los 2 primeros años de vida. El 50% de las pymes muere durante los primeros 2 años de vida. Me parece que es un dato sumamente relevante, Lupita, y ahorita están muy de moda las empresas en línea por internet. ¿Estas qué requisitos deben de cubrir a diferencia de las que están abiertas en negocio físicamente o deben de ser los mismos? No, muchas veces el tema del uso del local implica tener requisitos adicionales sobre licencias generalmente con las alcaldías o los municipios. En los negocios digitales yo les diría que es muy importante tener en cuenta cumplir con las obligaciones de protección al consumidor y también el hecho de privacidad de la información de nuestros clientes que se manejan a través de medios digitales. En el caso de ciertos negocios que tienen pues una arista sanitaria, como compraventa de alimentos, de perfumería, belleza, etcétera, sí hay que cumplir con ciertos requerimientos de COFEPRIS. Entonces, aunque los negocios digitales en principio son pues más fáciles de acceder y de primera mano pues implementar, sí es relevante estar conscientes de cuáles son las licencias o permisos que aplican al giro, porque las autoridades también tienen una revisión digital del cumplimiento pues de estas obligaciones. Pues amigos, ahí tienen pequeñas grandes recomendaciones de una abogada como Guadalupe Hernández, mejor conocida en el mundo de abogados como Lupita, socia directora del despacho Hernández Castillo, asesores empresariales. Como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo y por supuesto todas estas recomendaciones. Gracias y muy buenas noches, Lupita. Muchas gracias a ustedes y feliz año para todos. Amigos, nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina, Marielena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final
en Salud. Su programa Salud, Dinero y Amor. Gracias por habernos acompañado. Soy Marielena Vega. Cuídese muchísimo de estas temperaturas que seguirán teniendo descensos, así que a cuidarnos, a protegernos, a checarnos cualquier síntoma respiratorio, cualquier síntoma que podamos tener, a acudir con un especialista. Todavía sigue habiendo influenza y COVID, así que no echarlo en saco roto, al igual que los brotes que pudieran ser de sarampión. Quienes no están vacunados, hacer lo propio. De verdad, hagámonos responsables también nosotros de nuestra salud. Cuídese muchísimo. Los fraudes vía telefónica, fraudes financieros, fraudes por identidad están a la orden del día. De números de celular ya del extranjero, evitémoslo. Contestar o incluso reportar, bloquearlos, ya hay sistemas para hacerlo. Cuídese muchísimo, soy Marielena Vega. Recuerde que de lunes a viernes estamos en nuestras redes sociales, @Marielena Vega, así como lo escucha, y el de Romina, @RominaRR. Y amiga, ahora sí, te paso los micrófonos con mucho gusto y como siempre, un gusto hacer esta emisión contigo. Gracias, Marielena. El gusto es mío y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet que es www.saluddineroyamor.mx con una sola D. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos y te esperamos el jueves con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio. Y aunque se ha dicho mucho que se van a arreglar las calles y se van a tapar los miles de baches que hay en todo el país y en la Ciudad de México, la realidad es que los esfuerzos son insuficientes por el abandono en el que estaban. La prueba es la volcadura hace unos días de un auto en la alcaldía Benito Juárez. El conductor asegura que fue por un bache. No lo dudamos, por cierto. Hay uno peligrosísimo que parece cráter en Gabriel Mancera y Parroquia, justo enfrente de una escuela que lleva meses y no se ha hecho nada. Ojalá que ahora que viene el Mundial y se están embelleciendo algunas zonas de la Ciudad de México, tomen conciencia de lo realmente importante y sigan con la reparación de esos socavones, porque pueden causar una tragedia, sobre todo a motociclistas y a automovilistas, y ni se diga de todos los daños que causan diario a los autos que circulan en la capital del país. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín el Capiquirino. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. Que pasen un gran inicio de semana corta. Cuídense, vacúnense contra el sarampión. Sigan disfrutando de los tamales de este Día de la Candelaria. Y por lo pronto a Marielena Vega y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio. las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio.